Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos holgazanes. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante de la física, de la química, que son las leyes de los gases ideales. Vamos a hablar de las leyes de Charles y Gay-Lussac, la ley de Boyle-Mariot, vamos a hablar de la ecuación de estado, ecuación general. También vamos a trabajar el tema de presiones parciales, cuando nosotros tenemos una mezcla de gases. Antes de empezar a charlar un poco de cada una de las leyes y sacar conclusiones, vamos a conversar sobre los postulados de lo que se conoce como la teoría cinética de los gases. O sea, nosotros cuando hablamos de un gas, tenemos que pensar, nos convendría pensar en un recipiente cerrado. Entonces, si nosotros tenemos un recipiente cerrado con un gas dentro, ¿qué podemos pensar? Podemos primero concluir que el volumen de ese gas va a ser el volumen del recipiente, o sea, el gas toma el volumen del recipiente que lo contiene. No tiene volumen propio un gas. Y pensemos que ese gas está constituido por moléculas y esas moléculas se están moviendo. Se están moviendo en línea recta, ¿sí? Pero se están moviendo y chocando contra otras moléculas del gas, contra las paredes del recipiente. Y, o sea, se están moviendo, tienen una energía cinética. Esa energía cinética va a estar determinada por la cantidad de calor que yo pueda entregarle a ese gas. O sea, si yo le hago una entrega calórica a un gas encerrado, esa energía cinética va a aumentar la temperatura de ese gas y también con un aumento de la energía cinética va a aumentar la cantidad de choques que se produzcan partícula con partícula o partículas contra las paredes del recipiente. Ese choque de las partículas contra las paredes del recipiente donde el gas está encerrado, lo que me va a determinar es la presión. Cuando mayor cantidad de choques haya por unidad de tiempo, la presión del gas va a ser mayor. Bueno, conversemos sobre los postulados. ¿Qué dicen los postulados de la teoría cinética de los gases? Dice primero, los gases están formados por partículas diminutas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de moléculas, tan alejadas entre sí que el volumen de estas partículas es despreciable con respecto al espacio vacío entre ellas. O sea, ahí tenemos que considerar, ¿sí?, que hay mucho espacio alrededor de las moléculas, ¿sí? Las moléculas son muy chiquititas y en un recipiente, ¿qué va a haber alrededor si yo tengo un recipiente solamente con un gas? Entre las partículas del gas lo que va a haber es vacío. Entonces, eso es lo que plantea el primer postulado, ¿sí? Que el volumen de las moléculas, ¿sí?, es despreciable con respecto al volumen del recipiente que las contiene. Después dice, no existen fuerzas de interacción entre las partículas se mueven continuamente al azar y en línea recta, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. Los choques son elásticos. Bueno, el postulado dice que no hay interacción entre las partículas. En realidad eso va a depender, ¿sí? En realidad va a haber interacción entre las partículas, pero va a ser despreciable dentro de ciertas condiciones de presión y temperatura. O sea, no va a ser siempre así, pero cuando nosotros hablamos de gases ideales, se tiene que cumplir esto. Si esto no se cumple, no nos sirven las leyes de los gases ideales, ya tendríamos que pasar a hablar de las leyes de los gases reales. Nosotros tenemos que considerar como que esto es válido para poder aplicar las leyes de los gases. Dice que, bueno, las partículas chocan contra las paredes del recipiente, bueno, y los choques son elásticos. Bueno, un choque elástico es un tema de física, ¿sí? Lo que me quiere decir es que, bueno, la partícula cuando choca contra la pared del recipiente no pierde, o sea, la cantidad de movimiento se mantiene, no pierde energía, ¿sí? Una serie de cosas que no tienen que ver con este tema. Y un choque elástico quiere decir que bien, dos moléculas chocan y en ningún momento se van juntas, ¿sí? Porque eso sería un choque plástico. ¿Sí? Imagínense una molécula chocando con otra y las dos se van juntas, ese choque sería plástico. Acá no, chocan y rebotan, ¿sí? Pero para nosotros no tiene demasiada importancia eso. Después dice, en una masa gaseosa las partículas poseen diferentes velocidades y en consecuencia distintas energías cinéticas. La energía cinética media al aumentar la temperatura. Como yo les decía, las velocidades van a ser distintas de cada molécula, pero en general la velocidad media, ¿sí?, va a ser una y eso me va a determinar la energía cinética media. Y eso va a estar ligado con la temperatura, ¿sí?, y con las ganancias o pérdidas de calor que reciba el gas. Pero bueno, estas hipótesis son válidas, hago aclaración al margen,
solamente en ciertas condiciones. O sea, si la presión de una masa gaseosa es elevada, las partículas tienen que estar cerca entre sí y entonces el volumen de ellas deja de ser despreciable. Entonces ahí no aplican las leyes de los gases ideales. ¿Y qué más? A temperaturas elevadas la agitación térmica es grande, por lo que podemos aceptar que la inexistencia de las fuerzas de interacción, cuando la temperatura es baja, las fuerzas de interacción entre las partículas se hace manifiesto. O sea que esto se cumple, en resumen, cuando tenemos temperaturas altas, no con temperaturas bajas, y con presiones bajas, ¿sí? Vamos a las leyes que estudiaron Boyle y Marriott. ¿Sí? Primero la ley que vamos a hablar la enunció Boyle. Años después salió Marriott con las mismas conclusiones. ¿Sí? Por eso llevan el nombre de, las dos personas. ¿Qué trabajó Boyle? Bueno, lo que hizo Boyle es trabajar, ¿sí?, los gases. Una determinada masa de un gas, ¿sí?, que es constante, o sea, trabajó siempre con la misma masa, o sea, tenemos que clavar variables para poder ver qué relación se producen entre las otras variables. Las variables que clavó, bueno, fue la masa y la temperatura. Trabajó a temperatura constante. O sea, agarró un gas, ¿sí?, en cierta masa de un gas, en un recipiente, hizo cambios en los volúmenes y vio qué pasa con la presión. O hizo cambios en la presión para ver qué pasa con el volumen. ¿Qué conclusión sacó? Bueno, sacó la conclusión que la presión de ese gas por ese volumen, siempre eso se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Quedaría así. ¿Qué me está indicando esto? ¿Qué relación hay? Hay una relación de proporcionalidad. Esto me está diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen. O sea, si yo duplico la presión, el volumen tiene que disminuir a la mitad. O viceversa. Esto se puede escribir en vez de con la constante. O sea, la constante lo que me permite es poner el igual, ¿sí? Pero la relación se escribiría de la siguiente forma, ¿no? Presión es inversamente proporcional al volumen, ¿sí? Esa es la primera conclusión que sacamos, ¿sí?, trabajando a temperatura constante. Ahora bien, Boyle y Marriott, ¿sí?, llegaron a esta conclusión. Siguieron Charles y Gay-Lussac, ¿sí?, que empezaron a trabajar las otras variables, o sea, cambiando lo que permanece constante. O sea, con una masa de un gas constante, pero ahora a presión constante, ¿qué conclusión sacaron? La siguiente: volumen sobre temperatura es igual a constante. O sea, si paso multiplicando, ¿qué me queda? ¿Qué relación? Me queda una relación en la cual el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, que estoy diciendo esto, que si yo trabajo a presión constante y duplico la temperatura en grados Kelvin, siempre en gases, esto lo aclaro, es muy muy importante, la temperatura se trabaja en escala Kelvin, no valen otras escalas termométricas, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que son directamente proporcionales, o sea, si yo duplico la temperatura de un gas en escala Kelvin, el volumen se duplica, o sea, son directamente proporcionales. Ahora vamos a dar algunos ejemplitos cotidianos para que ustedes lo razonen y lo vayan masticando todo esto. Y bueno, la otra ley de Charles y Gay-Lussac, que es lo que nos plantea, también trabajando a masa constante, ¿sí?, pero ahora clavamos la variable volumen a volumen constante, la presión sobre la temperatura nos da siempre una constante. O sea, paso multiplicando constante por temperatura. ¿Qué estoy diciendo acá? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea, si yo duplico la temperatura de un gas, manteniendo el volumen constante, por ejemplo, un recipiente rígido, ¿sí?, duplicamos temperatura, se duplica la presión. Disminuimos la temperatura a la mitad, disminuye la presión a la mitad, ¿sí? Y estas serían, ¿sí?, las tres relaciones que encontraron. Un ejemplo en el cual nosotros podemos trabajar a temperatura constante y ver la relación entre la presión y el volumen, imagínense una jeringa. Si ustedes tienen una jeringa,
Háganlo si quieren, lo pueden hacer en sus casas, no hay riesgo. Tienen una jeringa, acá ustedes tienen tienen aire, ¿sí? Que es una mezcla de gases, es lo mismo. Tapamos el extremo de la jeringa, hacemos presión con el émbolo y ¿qué es lo que va a ocurrir? El émbolo se va a desplazar y el volumen del gas va a disminuir. O sea, ahí estaríamos viendo que cuando aumenta una variable, la otra disminuye, ¿sí? Y lo hacen en forma inversamente proporcional. O sea, hay constante de proporcionalidad. Bien, ¿qué ejemplo podríamos tomar, por ejemplo, para que ustedes se den idea, esta relación entre el volumen y la temperatura manteniendo la presión constante? Agarran un globo, lo inflan, ¿sí? Lo inflan bien y lo meten en el congelador y en el freezer. Van a ver que el volumen de ese globo va a empezar a achicarse, o sea que al disminuir la temperatura, el volumen del gas que está dentro del globo empieza a disminuir. Entonces ahí vemos, ¿sí? Disminuye una variable, la otra también disminuye. Si aumentamos después la temperatura, lo sacamos del freezer, toma su volumen que tenía originalmente. Y un ejemplo que podríamos dar, a ver, a volumen constante entre la presión y la temperatura, bueno, imagínense una caldera. O imagínense mejor, podría ser, imagínense un aerosol. Ustedes tienen un aerosol, ¿sí? Y lo tiran al fuego. Entonces, en realidad el aerosol, por lo general, por la presión, las partículas en estado líquido. Pero hay un aerosol con poca cantidad. Las partículas, se produce una gasificación dentro del envase. De hecho, si ustedes lo tiran arriba del fuego, ¿qué es lo que va a ir pasando? Las moléculas van a ir ganando energía, la presión va a ir aumentando porque aumenta el número de choques por unidad de tiempo y llega un momento que las paredes del recipiente no aguantan, no soportan esa presión interna y revienta, ¿sí? Ahí tendríamos un ejemplo, ¿sí? De la relación entre la presión y la temperatura. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hablar? A partir de estas tres relaciones se puede formular la ley de estado, ¿sí? Que dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ecuación de estado. Entonces, esta ecuación está resumiendo todo esto. Todas estas tres leyes están metidas en esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos trabajando a presión constante, por ejemplo, podemos tachar las presiones y me queda que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, que no es otra cosa que esta ley. Ahora, si nosotros tachamos los volúmenes porque me dice el problema que es a volumen constante, me queda esta ley, presión 1 sobre temperatura 1 es constante, o sea, esta ley de Charles-Gary-Lussac. Y si la temperatura es constante, simplificamos las temperaturas y nos queda justamente la ley de Boyle, ¿sí? De Boyle-Marriott. ¿Pueden cambiar las tres variables de un gas en un problema? Sí, podrían cambiar y ahí no se tacha nada, o sea, se reemplaza por cada variable por su valor, ¿sí? Pero bueno, eso lo vemos en la práctica. A partir de esta ecuación de estado, se llega a encontrar el valor de la constante, o sea, trabajando con una determinada cantidad de gas, con un mol de gas, ¿sí? Y en forma experimental se llega a obtener una constante R que se llama constante universal de los gases. Y el valor de esta constante es 0,082 atmósferas como unidad de presión, ¿sí? Litro como unidad de volumen, grados Kelvin por mol, o sea, grados Kelvin como unidad de temperatura y mol como unidad de cantidad de materia, ¿sí? Entonces, esta constante permitió desarrollar esta expresión muy importante, que es la ecuación general de los gases ideales. ¿Dónde tenemos nosotros? No lo hablamos acá, pero lo hablamos acá, que es lo mismo. La presión. La presión la vamos a trabajar en atmósferas. La unidad que vamos a utilizar es la atmósfera. El volumen
la unidad que vamos a trabajar es el litro o lo que es lo mismo decímetro cúbico. Son equivalentes. Si bien uno es unidad de capacidad y el otro de volumen, se trabajan como equivalencias. La temperatura, que va a estar en grados Kelvin. Y la cantidad N, número de moles, va a ir en mol. Estas son las unidades que nosotros vamos a utilizar siempre y cuando estemos utilizando esta constante que tenga estas unidades. O sea, la constante universal de los gases, ustedes pueden investigar si quieren, en función de las unidades que tenga acá va a ser el valor. En realidad son equivalencias, ¿sí? Pero si a mí me dan un problema en donde yo voy a utilizar esta constante, estas son las unidades en las cuales tengo que trabajar el resto de las variables, ¿sí? Una cosa importante que no les dije de la ecuación de estado, si bien las temperaturas siempre tienen que estar en grados Kelvin, eso vale siempre, eso es absoluto, las presiones y los volúmenes en la ecuación de estado pueden ir en otras unidades. Podría trabajar las dos presiones en pascales, los volúmenes en centímetros cúbicos, eso no hay problema. Ahora, si yo trabajo este volumen en centímetros cúbicos, este también lo tengo que trabajar en la misma unidad, ¿sí? Pero ahí no hay problema. Pero en ecuación general siempre tenemos que utilizar, y esto es válido para cualquier fórmula en física, en química, en lo que sea, siempre las variables que utilicemos tienen que estar en las unidades de la constante, ¿sí? Regla general muy importante. Bien, a partir de esta expresión, que la van a ver hasta en la sopa, se puede llegar a otra formulita que les puede ser muy útil, que es una variante nada más, que dice que la presión por la masa molar de un gas va a ser igual a la densidad por la constante por la temperatura. Haciendo una sustitución acá simplemente, ¿sí? Y se llega a esta expresión, no voy a perder el tiempo desarrollándola, pero es muy sencillo. Y esta les puede llegar a servir, porque hay veces, de acuerdo a los datos que le dan el problema, ¿sí? Se va a hacer muy engorroso trabajar con la otra. Así que al machete de fórmulas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué puede pasar en un problema? En un problema puede pasar que en vez de estar trabajando con un gas, estemos trabajando con una mezcla de gases, ¿sí? Por ejemplo, aire o un recipiente, metemos tantos moles de nitrógeno y tantos moles de oxígeno y bueno, empieza el problema. O sea, si yo tengo una mezcla de gases, tengo primero un total de moles, ¿sí? Ese total de moles va a ser la suma de los moles de cada uno de los gases. Y también puedo decir que cada uno de los gases va a representar un porcentaje del total. Y eso me lleva a un concepto que es el concepto de fracción molar. Y con el concepto de fracción molar vamos a ir al concepto de presión parcial. ¿Qué es la fracción molar de una sustancia, de un gas, de un soluto, de lo que ustedes quieran? Es otra forma de ver un porcentaje. Por ejemplo, yo tengo una mezcla de dos gases. Tengo oxígeno y tengo nitrógeno. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo vamos a hacer un ejemplo numérico porque así va a ser más fácil que lo entiendan. Yo tengo, vamos a suponer, 2 moles de oxígeno y tengo, vamos a poner 4 moles, vamos a ver, sí, está bien, va a dar en decimal, pero no importa. Tengo 4 moles de nitrógeno y 2 moles de oxígeno en un recipiente. O sea que en total, número de moles totales, podemos decir que es 6, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber qué porcentaje representa el oxígeno del total, bueno, lo podría hacer si quiero con una regla de 3 simple. Yo digo, 6 moles es el 100%. 100%, 6 moles. Ahora, si tengo 2 moles de oxígeno, bueno, ¿cuánto nos da eso? Y bueno, quedaría 2 por 100 dividido 100, dividido 6, digo, nos da 33,3% ¿de qué? De oxígeno. Y bueno, hago lo mismo con el otro, si planteo la misma regla de 3 simple, ¿qué me va a dar? Y bueno, me va a dar 66,6%, lo hacemos. Fíjense que esto es importante, es una pavada quizás si saben porcentaje, pero es importantísimo para los ejercicios y para lo que viene. Así que no se me vayan. Si yo tengo 6 moles, es el 100%. 4 moles, X. ¿Y esto qué me va a dar? 66,6%. ¿Cómo sé eso? Y tienen que sumar el 100% todas las partes.
O sea que esto podría no haberlo hecho, podría haber hecho 100 menos este valor y me va a dar el porcentaje que nosotros tenemos del otro gas. Tenemos un 33% de oxígeno, un 66,66 de nitrógeno. Ahora bien, fracción molar de oxígeno. ¿Cómo se va a calcular? Como los moles de oxígeno dividido los moles totales. En este caso, moles de oxígeno, 2, sobre total, 6, y hago esta división, y esto que me da 0,33 periódico. O sea, si yo a esto lo multiplico por 100, lo tengo en porcentaje, o sea, 33%. Y si hago lo mismo con el nitrógeno, la fracción molar de nitrógeno van a ser los moles de nitrógeno sobre los moles totales. O sea, de nitrógeno 4 sobre 6. Y hacemos la división y eso me va a dar 0,66. ¿Sí? Y ahí tendríamos la fracción molar del nitrógeno. ¿Por qué es importante ver qué cantidad corresponde a cada gas? ¿Qué cantidad, o sea, qué porcentaje representa cada uno de los gases? Porque todos los gases nosotros vamos a considerar que bajo las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura, todos los gases en las mismas condiciones de volumen y temperatura van a ejercer la misma presión. Entonces, para mí, si yo tengo un recipiente cerrado con una mezcla de gases, me es indiferente si yo quiero calcular la presión total. Yo la presión total la podría calcular de distintas maneras. Con los moles totales, fantástico. Podría calcular la presión que ejerce el oxígeno con esta fórmula y después con esta misma fórmula la presión que ejerce el nitrógeno. No hay problema, esas van a ser presiones parciales, que sumadas, esas presiones parciales, me tienen que dar la presión total. De vuelta, en un problema, yo quiero calcular la presión total, tengo 6 moles, vengo acá y calculo esta presión, y esa presión va a ser la presión total. En un problema, yo quiero saber la presión parcial de oxígeno, tomo los 2 moles de oxígeno, los pongo acá, en vez de poner 6, pongo 2 y calculo la presión parcial de oxígeno. Ahora, quiero calcular la presión del nitrógeno, tomo los 4 moles, vengo acá, ¿sí? Pongo las condiciones de volumen, el volumen y la temperatura que tenga el problema, por supuesto, y calculo la presión parcial del nitrógeno. Esas presiones que me ejerce el oxígeno y que me ofrece el nitrógeno, sumadas, me tienen que dar igual a la presión total, a la presión que ejercen los 6 moles. Esa es una forma, pero hay otra forma y también hay que conocerla, porque la manera en que vamos a resolver los problemas va a depender de la información que tengamos, y no siempre es la misma y no siempre se puede hacer con cualquier camino. La presión parcial de un determinado gas, en este caso estamos charlando del oxígeno y del nitrógeno, ¿sí? Lo vamos a escribir así, presión parcial del oxígeno, va a ser igual a la presión total por la fracción molar del oxígeno, ¿sí? Es otra forma, a partir de la presión total, poder obtener la presión parcial. O teniendo la presión parcial y conociendo los porcentajes, o sea, las fracciones molares, puedo determinar la presión total, o sea, las variables, la incógnita puede cambiar, ¿sí? Y si yo quisiera saber la presión del nitrógeno, va a ser igual a la presión total por la fracción molar del nitrógeno, ¿sí? Tranquilamente, entonces concluimos que una presión parcial va a ser igual a la presión total por la fracción molar de quién. Y bueno, de quien querramos saber qué presión ejerce, ¿de acuerdo? Si tenemos 3 gases, 5 gases, es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso fue todo para este video. Lo que tienen que hacer es practicar. Esto se lo van a ir ajustando a medida que practiquen. Y bueno, que se diviertan. Un saludo grande, gracias por acompañarme. Chao, chao.